Entonces, decíamos que los hablantes estamos capacitados para hacer juicios de gramaticalidad en nuestra lengua. ¿Qué tipos de juicios gramaticales hay? Por ejemplo, hay algunos que son como los ejemplos de uno, el cepillo de dientes está embarazado, que están relacionados con anomalías semánticas. Esta oración gramaticalmente es correcta, pero su significado no se adecua al mundo real, ¿sí? Entonces decimos que tiene una anomalía semántica, es extraña en ese sentido. La segunda oración, cepillo de dientes es azul, sí tiene problemas con la estructura, está mal formada, porque para que esa oración sea correcta tiene que tener un determinante, el cepillo de dientes es azul o ese cepillo de dientes es azul, ¿sí? Un hablante nativo va a juzgar a las dos oraciones como mal formadas, pero por diferentes razones. En un caso, por una cuestión semántica, en el otro caso, por una cuestión gramatical. La segunda oración, ¿sí?, se dice que es agramatical, por eso está marcada con el asterisco. Las oraciones que no son aceptables están marcadas o con un numeral o con signos de pregunta. Ahora bien, ¿de dónde salen las reglas que nos permiten determinar si una oración está bien formada o no? Para la gramática generativa, la forma en que los chicos desarrollan el conocimiento lingüístico es una cuestión central y por eso ha pensado, ¿sí?, cuestiones muy específicas sobre la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, Chomsky argumentó que el lenguaje humano puede considerarse como un objeto natural, similar a una extremidad o a un órgano. La controvertida afirmación de Noam Chomsky es que el lenguaje puede ser considerado un instinto, ya que muchas partes del lenguaje vienen incorporadas a nuestros cerebros por nuestros genes. Obviamente que las lenguas particulares no son innatas, pero existen buenas razones para creer que la facilidad humana para el lenguaje es innata, y a esta facilidad humana la gramática generativa la llama gramática universal. Es cierto que el lenguaje surgió en el curso de la prehistoria humana, pero no fue más inventado o desarrollado por los humanos que los brazos o los pulmones. Más bien, es posible considerar que la habilidad del lenguaje evolucionó. Del mismo modo, aunque se desarrollan en el curso de la infancia, los idiomas no son aprendidos por los niños de manera sistemática y tampoco son enseñados de manera sistemática a los niños. Lo único que se les ofrece a los chicos es un entorno lingüístico que vendría a ser, usando la metáfora chomskiana, la nutrición a partir de la cual el lenguaje crece y se desarrolla en los chicos. Es decir, si un hijo de padres eslovacos que crece en América del Norte y al que nunca se le habla en eslovaco, no va a hablar en eslovaco, va a hablar en inglés o en cualquier otro idioma que se hable a su alrededor. Bueno, entonces podríamos pensar, ahí está la muestra de que el lenguaje no es un instinto, sino que se aprende a partir del entorno. Sin embargo, fijémonos que hay otros argumentos que respaldan que el lenguaje es algo así como un instinto. ¿En qué se basa Chomsky para sostener que el lenguaje es innato? Bueno, lo primero es que el lenguaje es un sistema infinitamente productivo. Por ejemplo, mediante la propiedad del lenguaje llamada recursividad, que la vimos en el inicio del cursado, podemos generar oraciones cada vez más extensas, cuyo único límite es nuestra capacidad para procesarlas. Podemos decir, Pepe ama la publicidad, Rosa piensa que Pepe ama la publicidad, Juan cree que Rosa piensa que Pepe ama la publicidad, Ana supone que Juan cree que Rosa piensa que Pepe ama la publicidad. El lenguaje, ¿sí?, siempre nos permite incrustar una oración dentro de otra más grande. Esto significa que el lenguaje es un sistema infinito. Lo que es finito es nuestra capacidad para comprender estructuras recursivas y también lo que es finito son los elementos que constituyen el lenguaje.
Vamos a suponer que un niño tiene que determinar, mediante reglas, cómo se construye su lenguaje. ¿Sí? Ahora, pensemos antes en esta pregunta. ¿Son los sistemas infinitos, como el lenguaje, aprendibles? Vamos a suponer, entonces decíamos que el chico tiene que determinar las reglas mediante las cuales se construye su lenguaje. Simplifiquemos la tarea y digamos que simplemente lo que tiene que hacer es hacer coincidir las situaciones en el mundo real con las expresiones que escucha. Es decir, no tiene que dedicarse ni al sistema fonológico ni al morfológico. Simplemente lo que tiene que hacer es mapear, ¿sí?, expresiones con situaciones del mundo. Cuando escucha la expresión "el gato vio a los peces besándose", la identifica con una situación apropiada en el contexto que la rodea, como lo representa la imagen. Su trabajo entonces es hacer coincidir de manera correcta las oraciones con la situación, pero tiene que asegurarse de que no coincida con todas las otras posibles situaciones que ve a su alrededor, como su hermano mayor pateando los muebles o su madre preparando el desayuno, etc. Esta combinación de situaciones con expresiones es un tipo de relación matemática o función que mapea oraciones con situaciones particulares. Es decir, que lo que tiene que averiguar el chico son las reglas para decodificar el significado de las oraciones. Pensemos si esta tarea es posible o es bastante imposible. Es bastante difícil, ¿verdad? Entonces, porque tiene que hacer coincidir correctamente las oraciones con la situación. Ahora, ¿cómo sabe, ¿sí?, que los elementos que constituyen la oración se relacionan con esa situación? ¿Tá? Y que no coincide con todas otras situaciones posibles. Es bastante difícil. Entonces, ahora sabemos que el lenguaje es creativo. Cada vez que hablamos, generamos una oración que nunca antes se había pronunciado. Como mencionamos anteriormente, hay un número infinito de oraciones posibles. Por lo tanto, hay un número infinito de entradas. Si hay un número infinito de entradas, es imposible escucharlas a todas en la vida, y mucho menos en los 4 o 5 años que le toma a un niño dominar su idioma. Además, lo que el chico escucha muchas veces son emisiones incompletas, con errores, falsos comienzos, olvidos, etc. ¿Cómo es posible que se aprenda a hablar en tan poco tiempo? Los sistemas infinitos son inaprendibles. Este es el problema lógico de la adquisición del lenguaje que plantea Chomsky, que también se lo llama el problema de Platón. Más adelante vemos por qué. Sin embargo, la evidencia para la gramática universal no se basa solo en el problema lógico, en esto de que se aprenda un sistema en el que es posible emitir infinitas expresiones. Hay muchos otros argumentos que apoyan la hipótesis de que al menos una cierta cantidad de lenguaje está incorporado. Un argumento que está directamente relacionado con el problema lógico de la adquisición del lenguaje tiene que ver con el hecho de que sabemos cosas sobre la gramática de nuestro idioma que posiblemente no hayamos aprendido nunca. Lo que es importante es tener en cuenta que nadie le enseñó al niño que 2B no es gramatical. Si yo tengo, mi prima llegó ayer, y para armar la interrogativa digo, ¿llegó ayer mi prima? Bien, el niño podría formular, ante estos datos, la siguiente regla. Para formular una oración interrogativa, lo que tengo que hacer es mover el verbo al inicio de la oración. Entonces, ante una oración como 2A, el perro que el vecino adoptó ladra todo el tiempo, yo voy a mover el primer verbo, adoptó, al inicio de la oración y voy a obtener la siguiente interrogación. ¿Adoptó el perro que el vecino ladra todo el tiempo? Una oración a todas luces, agramatical, y que no produciríamos nosotros jamás, pero tampoco los chicos. Y es que parece ser que los seres humanos procesamos los datos lingüísticos no linealmente, sino organizados en estructuras jerárquicas. Es decir, que los chicos en oraciones como mi prima llegó ayer, analizan, reconocen que hay un sintagma nominal y un sintagma verbal, que en el sintagma verbal hay un núcleo, que es el verbo, llegó,
y que es ese elemento, el núcleo del sintagma verbal, el que se va a mover al inicio de la oración para formar una interrogativa. Esto difícilmente puede ser aprendido de manera consciente por los chicos o sin pensar que no hay un material, un background, un trasfondo que le permite formar las oraciones de este modo. Otro argumento en el que se utiliza para justificar la existencia de una gramática universal es que todos los idiomas del mundo comparten ciertas propiedades. Por ejemplo, todas las oraciones de todas las lenguas del mundo están conformadas por un sujeto y un predicado. Estas propiedades se denominan universales del lenguaje. Si asumimos la existencia de una gramática universal, entonces la explicación de estos universales del lenguaje es clara. Existen porque todos los hablantes de idiomas humanos comparten los mismos materiales innatos básicos para construir la gramática de su idioma. A estos principios, este conjunto de principios, técnicamente se lo conoce como gramática universal, ¿sí? Y son las condiciones universales de naturaleza sintáctica, semántica, morfológica y fonológica que comparten todos los hablantes del mundo. Estos principios a su vez presentan parámetros, es decir, distintas posibilidades de manifestación en las lenguas particulares que se van a activar una vez que el niño entra en contacto con su entorno lingüístico. Entonces, la gramática universal en interacción con la experiencia lingüística posibilita el desarrollo del conocimiento del lenguaje en los chicos. Otro respaldo de la gramática universal son los argumentos biológicos. Todos los humanos, a menos que tengan algún tipo de discapacidad física, parecen tener lenguaje. Esto apunta a que es un instinto genéticamente dotado. Además, la investigación en neurolingüística parece apuntar a que ciertas partes del cerebro están vinculadas a funciones lingüísticas específicas. En resumen, este enfoque postula que el conocimiento gramatical está en cierta medida incorporado y que el resto se adquiere a través del contacto con el entorno lingüístico. En la siguiente presentación vamos a cerrar el tema de esta clase.